vamos a explicar nuestra investigación. En este caso nos tocó investigar sobre el framework React. En nuestro caso desarrollamos el proyecto utilizando React con Bit. Inicialmente, bueno, se utilizan estos comandos para poder crearlo. Vamos a utilizar el cd para ingresar a la ruta en donde queremos crear el archivo. Creamos el archivo del proyecto utilizando el npm create byte last más el nombre del proyecto. Después seleccionamos el framework, que en el caso sería React, después JavaScript y bueno, abrimos nuestro proyecto creado anteriormente con el CD y el nombre del proyecto. Después instalamos todas las dependencias con npm install y el último comando, npm run dev, sería para poder levantar el servidor y que nuestro proyecto funcione. De acuerdo, ya creado nuestro proyecto, vamos a tener que generar estas carpetas. Primero la del server. Dentro del server va a haber otra carpeta en donde vamos a darle nombre base de datos o DB. Y dentro de ella hacemos un file .javascript para poder realizar la conexión con la base de datos. Y se inicia realizando la configuración de los puertos, utilizando el user, el password, el server y el nombre de nuestra base de datos inicialmente. Después de esto vamos a hacer el uso de nuestros procedimientos almacenados. En nuestro caso, el primer procedimiento almacenado sería para poder listar los datos que tenemos en nuestra tabla. En nuestro caso sería el de mostrar las recetas y el otro procedimiento almacenado sería para poder insertar, que sería el de agregar recetas con todos sus parámetros para poder agregarlos correctamente. Después de esto, se crea una carpeta routes. Dentro de ella va a haber una de recetas, .javascript, y de igual manera importamos la conexión llamando a nuestros procedimientos almacenados, el de agregar receta y mostrar receta. Y bueno, importante importar el Express, ya que React también trabaja con Node.js. Aquí utilizamos el get, esto para poder obtener los datos que se encuentran en nuestra tabla, utilizando nuestro procedimiento almacenado de mostrar, y utilizamos el router.post para poder insertar. Y de igual manera, utilizando el procedimiento almacenado anteriormente explicado, el de agregar recetas. Bueno, continuando, tenemos una parte que creamos en server que se llama index.js. Bueno, aquí lo que hacemos es importar tanto el express como el course. También tenemos la importación de las rutas de las recetas que prácticamente tenemos en la carpeta recetas.js que acaba de explicar anteriormente la compañera. Luego lo que hacemos es un puerto, que en este caso lo vamos a ubicar en el puerto 3000, en nuestro caso, ¿verdad? Y aquí vamos a escuchar el servidor que nos va a mandar este mensaje por consola y que dirá que nuestro servidor está corriendo en localhost puerto 3000 una vez levantado. Claramente esto lo vamos pues, obtener en lo que es en la parte del index.html, que en este caso por defecto es como estamos trabajando ahorita. Aquí, por defecto, también vamos a utilizar se podría decir, el recetas, que viene de recetas routes, que anteriormente explicó la compañera que se ubicaba aquí. Bueno, continuando con esto, en la carpeta CRC creamos una carpeta hooks. Esto lo que va a hacer es que este usefetch.js va a tener, se podría decir, los puertos de la base de datos. Esto va a trabajar con estos puertos que lo que va a hacer, va a cargar las recetas. Aparte aquí, vamos a cargar vamos a hacer un mapeado de nuestra base de datos
según lo que tengamos aquí añadido, ¿verdad? Hacemos una función de agregar receta que esto no lo va a agregar en sí se podría decir, al proyecto visual, sino que esto se agregará a la parte de base de datos. Esto para hacer que una vez que ya se haya agregado la base de datos, se va a traer después al proyecto en sí. Después tenemos el useFetch, que exportamos el useFetch, y el useFetch prácticamente son funciones muy específicas del proyecto. Por ejemplo, aquí nosotros creamos un isLanding que prácticamente lo que va a hacer es que al momento de que nosotros carguemos nuestro proyecto, al momento de que, no sé, si no hemos levantado nuestra página, va a aparecer un mensaje que diga cargando recetas. Entonces dará como la sensación de que, ok, aún no se han cargado todas estas recetas, entonces tendré que esperar a que se carguen, ¿verdad? Luego tenemos la función que es para obtener la información de todas estas recetas y que se muestren en la base de datos, perdón, sí, tanto en la base de datos como en la parte visual del proyecto, y así retornando a cada una de estas opciones, ¿verdad? Receta, cargando, agregar receta, que ya sería una de las opciones o una de las funciones para lo que es agregar nuestra nueva receta. Ahora, dentro de la carpeta src, creamos una carpeta llamada componentes para almacenar dichos y así el proyecto quede de una manera más ordenada. Voy a explicarles el de agregar receta, que aquí importamos el use stage y use page, que el compañero mencionó en el archivo anterior. Y en este archivo exportamos agregar receta, que utiliza dichas funciones y los parámetros que tenemos en la tabla de base de datos. También creamos la función handle submit, que es para enviar los datos de la receta que se reciben en el formulario que ya ahorita les explico. Y también el input change, que lo estamos usando en cada espacio del formulario. Dentro del mismo archivo, retornamos el HTML, que esto es una característica de React que permite trabajar con JavaScript y HTML en el mismo archivo. Aquí tenemos el formulario de la receta con los distintos campos. En receta JSX, tenemos una estructura de la tabla que con dichos parámetros obtenidos del reset data para luego utilizar dicho archivo en principal. Subí un toquecito por aquí. Importamos igual el useFetch y importamos la receta, que fue lo que les mencioné de la estructura de la tabla en el archivo anterior. También exportamos el const principal, que utiliza recetas y isLoading de useFetch, y retornamos el HTML, que este sería el de la pantalla principal. Si, si no tenemos, dice cargando recetas y nos mostraría la tabla con las dichas columnas, y en el tbody ahí cargaría los datos que tenemos almacenados en la base de datos en la estructura del archivo recetas.js, que también era la tabla. Y por último, en el app.js importamos el React y importamos el principal y agregar receta, que son los componentes que utilizaremos para mostrar en la pantalla. En este caso no agregamos el de receta porque ya lo estamos utilizando en el principal. Ahora les vamos a mostrar el proyecto en ejecución. Ok, para el proyecto te mostraría esta parte. Esto es lo que estaría cargando de nuestra base de datos y esto sería la parte visual que habló mi compañero Esteban. Bueno, aquí podemos ingresar, no sé, un título de la receta. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo, tal vez un huevo. Y el ingrediente le ponemos, obviamente, hay que tener un huevo y, no sé, sal, por ejemplo. Y una descripción de, no sé, fácil. Con una duración de tal vez 5 minutos.
Y bueno, aquí ya tenemos los campos rellenados. Una vez que los tenemos rellenados, le damos a agregar receta. Y esto lo que va a hacer es que se nos va a crear aquí en la tabla. Y eso sería todo por parte de nuestro proyecto React creado con Bit. Muchas gracias por su atención y muchas gracias.